a referir en términos relativamente breves al, como llamamos coloquialmente, Colombia, inmenso mamotreto de libro de 783 páginas sobre la historia bien extensa de Colombia que va a través de todo. No creo que haya un libro que tenga la amplitud en términos de extensión de tiempo como este mamotreto, desde la conquista española, pero previamente con capítulos de la Colombia precolombina, de las civilizaciones indígenas, eh, pasando por todas sus violencias, porque yo creo que esa es una de las características, si no la más importante, la más notoria de Colombia. Es un país atravesado por violencias, incluso desde la época, como mencioné hace un rato, de los pueblos indígenas, pasando por la débil, endeble formación nacional, formación colonial, perdón, eh, el proceso de independencia, la conformación republicana con, la llamo yo, trágico siglo XIX, lleno de guerras civiles, difícilmente comparable con otros países de la región, y el aterrizaje en el siglo XX con un periodo de paz excepcional en el caso colombiano, además de las 2 décadas que llevamos en el presente siglo. Este es un libro que, repito y vale la pena decirlo de nuevo, no se encuentra con esa magnitud de tiempo y con una elaboración sistemática, en donde es un trabajo difícilmente comparable por lo dispendioso de muchos años, sobre todo escrito y trabajado por un vecino de ecuatoriano que de todas maneras, por más de que sea nativo familiar de una de las zonas fronterizas de Ecuador con Colombia, al fin y al cabo es extranjero y tiene que asimilar todo un proceso que es muy distinto para un nacional escribir un libro de historia sobre su país. Eso implica un trabajo monumental que está expresado en las 13 páginas finales de la enumeración de las fuentes. De esas fuentes están autores obviamente colombianos de distintas profesiones, más que todo historiadores muy famosos, colombianólogos europeos, colombianólogos gringos, y de los cuales yo conozco o conocí y fui amigo de ellos desde hace décadas, de más de 50 personas, varios de ellos fallecidos. Los dos últimas personas que fallecieron hace poco tiempo, en este año, fueron Charles Bergquist, por un lado, y Rubén Sierra, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y muchos de ellos fallecidos hace mucho tiempo, como Orlando Falsborda, como Virgilio Gutiérrez de Pineda, que fueron profesores míos y amigos, como Germán Guzmán Campos, que fue sacerdote y escribió junto con Orlando Fals el libro más famoso sobre la violencia en Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, Álvaro López Toro, un excelente economista fallecido hace varias décadas, Pilar Moreno de Ángel, en fin, hay muchísimos,
y sobrevivientes obviamente también muy conocidos, el economista José Antonio Campo, que trabaja en la Universidad de Colombia en Nueva York, que ha tenido los mejores cargos internacionales de un académico en el país. Eh, Eduardo Posada, que reside en Inglaterra hace varias décadas, Gonzalo Sánchez, eh, Francisco Tumi, que vive también en Estados Unidos, Álvaro Tirado, Juan Gabriel Tocatlián, argentino-colombiano, que vive en Buenos Aires, eh, León Valencia, Alejo Vargas, en fin, son muchísimos las personas que he conocido, académicos, amigos, y si eso sin contar eh, la gran cantidad de fuentes que uno no conoce y utilizadas por el sistemático y muy calmado para hacer un trabajo tan gigantesco Eduardo Durán. Entonces, eso es una primera parte que me parece que es realmente fundamental para entender. Eh, yo diría que hay una metodología que es bien llamativa, que yo no la he observado mucho, sobre todo en términos tan sistemáticos como lo hizo Eduardo, que es la organización de capítulos, 14 capítulos en esta extensa obra, eh, muchos títulos dentro de cada capítulo y dentro de los títulos lo que yo llamaría unos subtítulos que sumado los títulos y los subtítulos más los 14 capítulos son una estructura muy numerosa, pero tiene un fundamento metodológico que cumplen una función que posibilita lo que yo llamaría traslapos de temas para dar diferentes énfasis en los mismos periodos. Entonces pasa, por ejemplo, dentro de un subtítulo o de un título por algo tan importante en la historia de Colombia como el 9 de abril de 1948 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo que iba a seguir los pasos de la mayoría de países de América Latina, pero al ser asesinado hizo que Colombia fuera una excepción en la región porque fue y ha sido un país ausente de caudillos. Hay un nuevo caudillo ahora que entre otras cosas tiene la hacienda por cárcel, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero ese asesinato fue importante y uno ve al leer esa parte que pasa por encima y dice, pero esto es tan importante, ¿por qué? Entonces ve el siguiente subtítulo que se refiere específicamente al 9 de abril. Entonces me parece que la metodología de los títulos y los subtítulos es para dar ese traslapo que permite entender mucho más en términos de consistencia y poder agrandar acontecimientos en algún momento y pasarlos por encima y que todos los títulos están traslapados uno con otro sucesivamente. Eso me parece que es la metodología más importante, a mi juicio, que tiene el libro y es fundamental para poder entenderla y para poder que alguien que no conoce la historia de Colombia pueda comprenderla cabalmente si es un extranjero o incluso para los colombianos que puedan comprenderla mucho mejor. Todo el libro tiene un trasfondo fundamental que es una característica, yo creo que la característica más importante de Colombia frente al resto de países de la región, que es la diversidad de violencias. Colombia ha sido atravesado durante toda su historia por una gran diversidad de violencias de toda clase. Ya ustedes, los que han intervenido, la han mencionado de alguna manera que, por ejemplo, para entender
cómo se formó una república sin tener una cohesión estructural territorial. Las guerras de la segunda mitad, las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XIX, logran reafirmar una formación nacional, una formación republicana que de otra manera, dada la diversidad de Colombia, hubiera sido imposible. Entonces, la parte, por ejemplo, ya en el siglo pasado, de la violencia a mediados del siglo pasado, que es una de las características más importantes que marcó una época fundamental, tanto que el nombre de la violencia se escribe con mayúscula y son más o menos 2 décadas de mitad de siglo que definen el futuro de Colombia y rompen con la tradición el proceso sin violencias de principios del siglo pasado. Por otro lado, está el trasfondo también en el libro de los zigzags económicos. Colombia ha tenido crecimientos, estancamientos y zigzags económicos que tienen que ver con la integración al mundo comercial y con el proceso tardío frente a otros países grandes, medianos e incluso más pequeños de América Latina, la tardía modernización capitalista que muchos países lo tuvieron medio siglo antes, empezando por Argentina y por otros. Y en las últimas décadas tiene las consecuencias esas informalidades de esas violencias de la consecuencia principal de la gran informalidad en la fuerza de trabajo que no es equiparable con ningún otro país de la región. La informalidad en el trabajo abarca más o menos la mitad de la población económicamente activa y eso es un récord total e implica una tragedia en situaciones como la de la actual pandemia, porque es la gente que vive al día de lo que llamamos aquí el rebusque y al frenar el rebusque por todo el confinamiento, pues prácticamente se están muriendo o se estuvieron muriendo de hambre. Entonces eso es bien importante de tener en cuenta lo de las violencias. Otro elemento que es fundamental es el de la tenencia de tierras. Colombia tiene o ha tenido una tenencia de tierras de gran tamaño por las élites que yo las llamaría indolentes, en la medida en que las consecuencias han sido de que siempre, aunque han alimentado la reproducción de la clase campesina, también la han limitado en términos de tener ingresos aceptables, porque ha sido desplazada permanentemente y los latifundistas de las élites detrás cogiendo a las buenas o a las malas, comprando o sacando para que sigan rompiendo selva a la clase campesina. Esa es una característica que junto con la violencia ha marcado toda la historia de Colombia, la de los latifundistas hasta el día de hoy con consecuencias nefastas. En la parte política, yo diría que la debilidad política del Estado es difícil de comparar con algún país de la región porque esta es la hora que dentro de la conceptualización de Max Weber de Estado moderno, Colombia no ha tenido nunca un Estado moderno porque jamás ha tenido el control del Estado. Hay, yo diría que más o menos la mitad del territorio nacional no está controlado de manera legítima por el Estado. Son territorios abandonados. Eso tiene una justificación, entre comillas, más no una comprensión en el sentido que
el territorio, la geografía, la biodiversidad de Colombia en términos relativos, dado el tamaño de la población, del territorio, etcétera, yo diría que si no es el país más biodiverso del mundo en términos relativos, está entre los 2 o 3 primeros en la historia mundial. Y eso se manifiesta en toda la biodiversidad, con fuentes de agua en todos los territorios, con falta de conexión entre las regiones, e incluso entre las subregiones, con un ejemplo claro de la biodiversidad, es que es el país con más especies de aves en el mundo, con ese tamaño que tiene relativamente pequeño frente a otros países, sin embargo tiene esa gran biodiversidad. Eso, como decía anteriormente, contribuye obviamente a no tener una estructura de control del Estado, incluso cuando se empezó a modernizar y a crecer los presupuestos, no fueron suficientes para poder darle una relativa fortaleza al Estado Nacional. Entonces, esa característica en términos políticos es única y es fundamental. Eh, no quiero extenderme mucho porque pues no tengo no está programado eso, aunque podría seguir hablando sobre este libro muchísimo tiempo. Yo con lo que finalizaría es diciendo que es un manual integrador como ningún otro de la historia nacional y es integrador como un ejemplo fundamental y Eduardo Durán se incorpora a toda la lista de las 13 páginas finales de referencias de fuentes con las que se fundamentó. Habría que agregarla para los futuros historiadores o los futuros que trabajen en estas elaboración histórica. Habría que encabezarlo también con el nombre de Eduardo Durán Moisán.